Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, Buenas. Bueno, voy a empezar con la poderosa de la semana. La poderosa de la semana la poderosa de la semana pasada. Del primer tercio. Hilda López, que bueno, que ya hicimos nuestras columnas y las subimos a Spotify, las subimos a YouTube, las subimos a Instagram. Creo que también están en Facebook. En Facebook también sí. están. Y bueno, la tienen en todas las plataformas que hay a la vuelta, están y son gratis. Vayan a verlas a YouTube, así nos dan dinero. Ay, por favor, queremos monetizar. Y bueno, la poderosa de esta semana va a ser nada más y nada menos Marilyn Monroe. Nació icónica, mujer icónica. Nació en 1926 en Los Ángeles. Y ella nunca imaginó que después de su turbulencia infancia la llevaría a convertirse en la mujer más deseada de aquella época. Empezamos con, bueno, un poquito de la introducción de su infancia, que tuvo que ver mucho con cómo era ella. Su infancia se resume en una sola palabra: en sufrimiento. La madre tenía un problema de salud mental, muy deteriorada estaba, y Marilyn desde muy chica se tuvo que hacer cargo de ella. La madre venía de 2 matrimonios fallidos, el primer esposo se separa y se lleva a sus hijas, y con el otro que se casa, 3 meses después de su casamiento, también se va, y ahí es cuando consigue un trabajo en Hollywood que era, cortaba negativos de las películas. Ahí es cuando ella consigue ese trabajo y tiene a Marilyn desde muy chiquita, muy bebé, y decide dejar a Marilyn con su familia religiosa. La madre aparecía un día sin decir nada, pero también se iba sin decir nada también. Era como, tenía ese... El misterio. Sí, bueno... La crianza. Exactamente, bueno. Sí. Antes era muy normal igual, creo. Se la llama Marza, la responsabilidad afectiva. Sí, Este programa tenemos todas las columnas conectadas, por eso esa viene la introducción. Exactamente, todo tiene que ver con todo. Bueno, el padre, como muchos otros padres, fue ausente desde que ella nació, pero ella siempre buscó la figura paterna. Si hay algún psicólogo o algún estudiante de psicología que nos esté escuchando, nos va a decir por qué. Aprovecho para mandarle un beso a mi mamá, que es psicóloga. Bueno, ella pero- sí es psicóloga. La mamá de L, por favor, ¿nos puede contar? Claro, que te a tu madre. La figura paterna las busca después en sus esposos, porque sus esposos, ella va a tener 2 esposos. Sus esposos son como 10 años mayor que ella, tal vez hasta más. Y siempre tuvo un deseo profundo en que apareciera el padre. Tardó hasta la adultez en darse cuenta de que en realidad la madre no era que no la quería, en realidad era porque eran tan pobres que no tenía ni para ella misma y no tenía para darle a Marilyn, por eso también la había dejado con su familia religiosa. Cuando Marilyn vuelve a sus 7 años a su casa con su madre, bueno, se tiene que empezar a hacer cargo, desde tan chiquita, a hacer cargo de su casa, tenía que limpiar, tenía que cocinarse, tenía que lavarse su propia ropa, mantener su casa en orden, ir a la escuela, escolarizarse, hacerse cargo de ella misma, de tan chiquita. Sí. Y ella la escribe a su madre como una mujer muy coqueta, pero que nunca sonreía y que siempre ella recalcaba que nunca le había dado un beso, su mamá, y que nunca la había abrazado. Siempre Es decía súper lo- historia de película, Sí, la mamá que bueno. es así, después por el fondo la quiere, pero por afuera no, es re de película. Re de película. Poco tiempo después se muda con su mamá a la calle más famosa de Hollywood, ahí, que no tengo ni idea cómo se llama, y ella empezó a quedar extasiada con la pantalla grande. O sea que empezó a ver que su deseo era estar ahí. Tuvo una escolarización muy religiosa, tuvo una vida muy agitada y su madre la arrastraba a ir de fiesta en fiesta, y que esas fiestas obviamente estaban rodeadas de droga, o sea, de alcohol y cigarrillos. Un día, Marilyn, llega a la casa y su madre no estaba. Su madre había tenido una crisis y la internaron en un hospital psiquiátrico que estuvo ahí hasta el día de su muerte, que fue en 1984. La adopta la mejor amiga de la madre, que resulta que era una actriz muy famosa en Hollywood,
Y ahí comienza su vida como la niña blanca de ojos azules a sus 13 años. O sea, ser una figura en Hollywood como la niña blanca de ojos azules a los 13 años, y ella nunca se sintió querida por nadie nunca le dijo que era linda, que es un peligro. Exacto. Nadie le daba afecto, nadie le decía que era inteligente, nadie le decía nada. Entonces ella se sentía su autoestima. Claro, o sea, tenía. Completamente. Sí. Y bueno, y ahí es cuando empieza su carrera, su trabajo hasta sus 36 años de vida. Porque todos sabemos que ella muere a sus 36 años de vida. Bueno, y ahí en ese espacio, obviamente, que la empiezan a sexualizar, ella se siente cómoda, porque a quién no le gusta que le digan que es linda. O lindo, o linde. Sí, más en esa época, ¿no? Donde muchos comportamientos no estaban visualizados, tipo... a También en el estado en el que venía ella, Claro. se encuentra en un estado muy vulnerable. Perdón, muy vulnerable en ese momento, y un poquito de afecto ya te empieza a mover. Sí. Y bueno, se empieza a sentir realizada, se empieza a sentir bella, disfruta de las palabras de los demás, por más de que hoy las veamos como Con otros fuera de ojos. lugar, con otros ojos. Ella se siente bien ahí. Y bueno, cuando tiene su primer esposo le dice que es muy parecida a una actriz que se llamaba Marilyn, y agarra el primer apellido de su abuela, que era Monroe. Entonces su nombre artístico es Marilyn Monroe. En el 47 se novia con una mujer que trabaja con ella en el arte dramático, se alquilan un acto juntas, y ahí comienzan los rumores de que estaban juntas. ¿Qué hace a sus 22 años cuando está de novia con esa mujer? No tenían un peso, las daban vuelta y salían pelusas de los bolsillos, y decide hacer un desnudo para fotografías al desnudo para un calendario tipo los de Mecánicos, ¿viste? Esos que Sí, que claro. De entras la y época están- era. sí. Al estilo Playboy. Exactamente, bueno, justamente los hizo porque no tenían un peso y no tenían cómo pagar el alquiler del apartamento, del laptop. Entonces, esas fotos se hicieron tan virales, era tan hermosa ella, obviamente con un cuerpo hegemónico, hermosa en el sentido de lo que a todos nos ponen en la cabeza lo que es ser hermosa, ¿no? Ujú. Tener un cuerpo hegemónico, tener un cuerpo flaco, ser blanca, ser rubia en aquel entonces, que era muy... era lo que querían ellos, porque Marilyn tampoco era rubia, se teñía en un tono específico que a ella le habían dicho. Y La cintura de mínimo tamaño que también tenía. la cintura de avispa chiquitita. Total, el cuerpo con forma de reloj de arena, eso es... Sí, las increíble. piernas súper largas, el torso súper chiquito, tenía busto pero tampoco era prominente, pero es lo... Los labios un color cuerpo- rojo, Exactamente. fuego, manzana. Es importante entender el contexto en el que se daban todas esas cosas, Sí. ¿no? En la época. Sí, pero hasta el día de hoy se sigue replicando. Ahora se sabe de que, bueno, las bellezas son diversas, que esa es una belleza hegemónica la que nos imponen, Ujú. pero en ese entonces era como, bueno, sos la más linda, Sos lo que tenés que ser, básicamente. Exactamente. Esas fotos se hacen tan virales que se terminan publicando en la revista Playboy. En el 54 se casa con un famoso beisbolista, que ese es su primer esposo, que era 12 años mayor que ella. A ese matrimonio lo denominan como el matrimonio de la década. ¿Por qué? Porque él era un beisbolista famoso, ella era una actriz famosa, y bueno, el matrimonio de la década. Dura nada más que 9 meses, un embarazo. Se separan porque el viejo se jubila del deporte, le huye a las cámaras porque claramente como era famoso lo hostigaban. Y ella, claro, estaba en sus 25 años de edad y recién empezaba su trabajo, y obvio que iba a estar rodeada de paparazzi, rodeada de gente que le sacara fotos y se quisiera sacar fotos con ella. Como aparte era la figura máxima de Fox en ese entonces. Claro, era un ícono. Era un ícono. Era un ícono. Y el señor lo que quería era que ella se retirara y que sea una ama de casa. Y ella, en una entrevista, cuando él dice eso, agarra y dijo que ella prometió cuidarlo, prometió honrarlo hasta que la muerte lo separe, pero nunca prometió obedecerlo. Ahí es cuando ella se revela.
En su luna, obvio, diva. La verdadera qué reina. Sí, qué mal. mujer. En su luna de miel se habían ido a Japón, los dos, y es interrumpida porque ella tiene un trabajo que era ir a visitar a los militares de Corea. ¿Cómo es que se llama donde están los militares que hacen fiesta y yo qué sé, todas esas cosas raras que hacen en Estados Unidos? Que parece ser que también lo hacen en Corea. Local donde hacen la fiesta de los militares de Estados Unidos y de Corea. Fiestas locas. Fiestas locas, bueno. Y tuvo que asistir. Y claro, obviamente que fue por algo, no fue a soy actriz y les voy a firmar autógrafo. Fue porque era un ícono sexual en ese momento y todos estaban babeando, todos los viejos babosos ahí alrededor. Y él se puso celoso y ahí empiezan los celos enfermizos que lo terminan llevando a maltratarla mal. O sea, ella no tiene la culpa. El que tiene la culpa ahí de esos sentimientos raros es él. Ella no tiene la culpa de ser linda, no tiene la culpa de que los demás reaccionen a su cuerpo de esa manera y termina maltratándola física y verbalmente. Todo culmina cuando ella hace la película La picazón del séptimo cielo, que es esa película que se le vuela el vestido en Nueva York, que se para arriba de la rejilla de aire y se le vuela el vestido en Nueva York. Se hizo tan famosa esa escena que la llamaban de todos lados para replicarla. Y es cuando Joe, que se llamaba el primer esposo de ella, la atormenta para que pida el divorcio. Obviamente que él hace un trabajo tan fino y que en esa época estaba tan mal visto que las mujeres pidieran el divorcio, que él atormenta a ella con violencia verbal para que ella pida el divorcio y quede ella mal parada. En esa sociedad que, machista, retrógrada, bla, bla, bla. En el 56 se casa con su último esposo, que era 11 años mayor que ella, que recién terminaba se estaba separando de su expareja, y que dicen por ahí que fue el único que la valoró por lo que ella hacía. La admiraba profundamente tanto que creó una personalidad súper enfermiza. Después de 3 años de matrimonio, ella encuentra un cuaderno de él en el que decía que se había casado con una pobre niña sin amor y sumamente dependiente. Ella se puso, obviamente, que la verdadera tensa fue haber encontrado eso, y ella decide tener una aventura con un francés y él la deja por tener una aventura con una fotógrafa. Bueno, y acá empiezan los problemillas. O sea, la aventura deja a la aventura, básicamente. Sí. Vos me engañaste, yo te pago con la misma moneda. Y te dejo. Con la misma moneda. Bueno, acá empiezan sus problemas con las drogas, pero en realidad no eran a raíz de sus esposos. Cuando comienza a grabar muchísimas películas por ser figura de Fox, comienza a tener insomnio y lo tapaba con pastillas y alcohol. A la larga, faltaba un montón, empezó a faltar pila de tiempo a los rodajes por problemas de salud hasta que le internan en urgencia. Y ahí es cuando la prensa empieza a decir que Marilyn se estaba por morir y estaba cerca de la muerte. Se corta el rodaje porque ella estaba muy enferma y ahí es cuando vuelve a Nueva York y sigue obviamente con sus adicciones. Y ahí sí, verdaderamente estaba cerca de la muerte. Y la terminan internando en un hospital psiquiátrico en donde ella dice que fue la verdadera tortura. En el 62, acá viene todo el temita Kennedy. En el 62 fue despedida por llegar tarde y por faltar. Y esa vez fue despedida por faltar porque la llaman un día y le dicen: va a haber una gala donde va a estar el presidente Kennedy, a la cual ella estaba súper enamorada de Kennedy. Y dice: yo me mando. Yo quiero a toda costa estar con él. Yo me mando para esa fiesta. Y es cuando le canta el famoso feliz cumpleaños. Chiqui, ¿tenés el audio? Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
ella estaba tan enamorada de él que tuvieron un romance a pesar de que él estaba casado. Se dejaron porque Marilyn un día, hablando con él le empieza a decir que ella no tenía cualidades para ser la primera dama y que era burda sin educación. Entonces Marilyn se tomó los vientos. Hoy el datazo que me tiró la madre de L, que le mandamos un saludo, fue que ella cuando estuvo con todo el romance con Kennedy, iba a la Casa Blanca, tenía su romance y la sacaban de la Casa Blanca por los túneles para que nadie la viera. Sí. Y bueno, y acá es cuando después de su larga vida, a sus 36 años, se la encuentra en su casa tirada, muerta, desnuda. Y todo empezó, bueno, que se mató. ¿Qué pasó acá? Que está en este estado. Aparte, cómo se la describía ella como había muerto, no era sobredosis, daba a más. Y empezaron a especular, bueno, sobredosis. Y acá es cuando empiezan a decir que fue un asesinato. Todo daba, la parte médica daba que era un asesinato. Y se les involucra, porque había pasado todo lo de Kennedy, se le involucra a la familia Kennedy. Pero como no habían pruebas, obviamente, como pasa siempre, se quedó con que sufrió una sobredosis. Además anda a incriminar al presidente de los Estados Unidos. No estás incriminando a... No hizo nunca a nadie. ¿No? Exactamente. O sea, podés hacerlo, pero... Perfecto. Y acá termina mi columna de la semana y nos vamos con Parque Acuático.